virtuales, y después de haber hecho La Boca y después de haber hecho el barrio de Puerto Madero el otro día, hoy los voy a llevar al barrio de San Telmo, en estos tours virtuales, viajando desde el living de nuestras casas, con los sentidos, recorriendo nuestra hermosa ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a comenzar para ir recuperando, a ver, porque no me quiero pasar con el tiempo, así que me voy a controlar nuestro tour. Y los voy a llevar, aguárdenme que voy a compartirles pantalla, a conocer el barrio de San Telmo. El barrio de San Telmo es uno de los más antiguos de la ciudad de Buenos Aires y en realidad es el más antiguo. De hecho, se salvó, por decirlo de alguna manera, de que no fuera totalmente tirado abajo por una iniciativa de un intendente que frenó un proyecto donde todo se iba a tirar y hacer condominios nuevos. Pero se tiraron sí las 3/4 partes de lo que había, así que lo que conocemos hoy es apenas un poquito de lo que fue este barrio originalmente. Así que nos vamos a ir a recorrer esta ciudad hermosa que tenemos y vamos a partir de acá, de lo que es la Plaza Dorrego, esto es Humberto Primo y Defensa, que los sábados y domingos siempre se llena de gente, está la feria de San Telmo tan conocida de antigüedades, y uno puede ver cosas, comprar es un poco costoso en la feria de antigüedades, pero a lo mejor buscando se pueden encontrar para el que le gusta las cosas antiguas, lindas e interesantes cosas, mucho lo que es porcelanas, vidrios, cosas, vasijas de la época de los abuelos, de los bisabuelos, o sea, tienen cosas muy, muy bonitas más allá de la parte de los anticuarios. Pero esta San Telmo que nosotros estamos viendo hoy, en realidad comienza con la fundación de la ciudad prácticamente, o sea, en lo que fue Parque Lezama, en la zona de Parque Lezama. No exactamente ahí, pero en los alrededores. Que después vamos a ir porque fue ahí donde don Pedro de Mendoza funda la primera ciudad de Buenos Aires en 1536. Luego se hace la segunda fundación en 1580 y en realidad se empieza a desplazar para lo que es la zona de lo que hoy conocemos como Montserrat, donde está el resto del casco histórico, que es la Avenida de Mayo. En el barrio de San Telmo nosotros vamos a tener varios lugares para visitar y para recorrer dentro de lo que es los alrededores de la Plaza Dorrego. Un lugar interesante que les recomiendo para ver es esta casona antigua, que en realidad es el solar de French. ¿Se acuerdan de French y Beruti, de las que le dicen las escarapelas que no repartieron escarapelas porque todavía la escarapela no se había inventado, es un mito histórico, pero repartieron, sí se sabe, cintas para el 25 de mayo. Bien, de él estamos hablando. Él vivía en este lugar. Y cuando ustedes entran en el patio principal van a encontrar esto que es muy interesante y la gente lo utiliza para sacarse fotos, porque son un montón de paraguas que pusieron que parece que estuvieran volando, están atados con tanzas, y es un lugar muy pintoresco porque es toda una galería artesanal para ver artesanías finas. Esto se tomó este modelo lo tomaron de los paraguas de Cartagena de Indias. Hay un lugar en el barrio de Getsemaní en Cartagena que tiene una callecita como esta y acá tomaron un poco el modelo en San Telmo. Ese lugar tiene galerías, negocios, cosas antiguas para ver, pero obviamente lo importante es una casa histórica que de historia no tiene tanto porque la han remodelado mucho, pero sí es importante porque ahí vivía justamente French. Otro patriota de la época, otra de las casas que quedan para poder visitar, es esta, que es la de Esteban de Luca. A 1 cuadra y media más o menos de donde estábamos, de Plaza Dorrego, encontramos esta casa antigua, que en realidad es una de las pocas que queda con techito así a 2 aguas, como las típicas casitas coloniales que pintábamos en los cuadernos. Esta casita colonial también era de uno de los patriotas de la época. O sea, todo lo que es la zona de San Telmo estaba habitado por lo que eran las familias patricias, que tenían mucha alcurnia, eran los que habían luchado en las invasiones inglesas, entonces tenían el título de patricios y eran muy cotizados socialmente en la época de la colonia. La familia patricia era una de las
de las más importantes. Acá en la casa de Esteban de Luca, nosotros hoy es un restaurante, pero podemos ver que es patrimonio histórico, por eso esta casita no se puede tocar, y ahí pueden ver el cartel, si pasan por ese lugar, donde es patrimonio histórico. Por dentro hicieron remodelaciones, pero por fuera no puede tocarse. Esteban de Luca fue un patriota, fue embajador, tuvo que ver con la parte de las milicias, haciendo frente a lo que fueron toda la parte de armamento para las invasiones inglesas, y él murió ahogado tratando de salvarse de un naufragio que hubo cuando estaba navegando y al pasar por las costas de Brasil naufragó el barco y él no sobrevivió. Así que esta casa tiene mucho valor histórico. Otro de los lugares que podemos ver son los anticuarios. Dentro de los anticuarios hay lugares que se han transformado en restaurante, como este, donde han reciclado cosas, como estas sillas, por ejemplo, de peluquería antigua, y las transformaron en parte del mobiliario del restaurante. También venden ropa antigua, porcelanas, como si uno comiera dentro de un museo. Les preparé algunas notas de color, digamos, fuera de lo que todos conocemos que puede haber en el barrio de San Telmo, porque en San Telmo hay muchísimas cosas para ver. Muchos de nosotros conocemos este barrio de haber ido a la Plaza Dorrego, pero quizás hay un montón de cosas como hoy que les voy a contar, tipo notitas de color como para poder investigar y recorrer. Lugares donde, por ejemplo, con este restaurante, donde tienen a lo mejor autos de carrera o anticuarios, donde uno puede recorrer y visitar todo lo que son las partes de antigüedades. Uno de los lugares nuevos en el barrio de San Telmo que poca gente conoce tiene que ver con esta parte, con la avenida Caseros. Una avenida que casi nadie conocía, hasta hace poquito era simple una parte del barrio, pero hoy se ha transformado en un polo gastronómico alrededor de 2 cuadras de un lado y del otro del bulevar, donde hay muchos restaurantes y barcitos, cervecerías, cafés, muy interesantes para poder recorrer a nivel gastronómico, básicamente. Esto está frente al Museo Histórico Nacional, que después lo vamos a ver. Pero es un lugar que se ha puesto muy de moda. Obviamente siempre cuando hablo de esto estamos hablando de todo lo que es antes del COVID, ¿verdad? Veremos qué formato toma después todas estas zonas, pero es un lugar muy bonito para poder recorrer nuestra ciudad y tener una alternativa diferente, donde a veces se hacen exposiciones como esta que estamos viendo, realmente interesante. Los anticuarios en San Telmo son su mayor exponente. Uno puede ir y entrar a lugares donde hay platería, donde tienen candelabros, como este caso, antiguos de época. Obviamente para quien le gusta la porcelana y las vajillas antiguas, es el lugar ideal para ir. Ahora sí tener que pelear bastante el precio porque ellos tienen precios obviamente para los turistas, que venían y con dólares o con euros, por lo tanto hay que regatear bastante. Otro punto importante que tenemos en San Telmo es este icono arquitectónico. Yo cuando vemos iglesias así siempre las miro desde el punto de vista obviamente cultural, y es la iglesia ortodoxa rusa, que es emblemática por sus cúpulas en forma de cebolla. Esta iglesia fue enviada a hacer, o sea, se gestó todo el proyecto en Rusia. Vamos a ingresar, los voy a llevar para que vean un poquito adentro lo bonita que es. Esto se gestó en 1888 por el zar Alejandro III, que fue el que la donó justamente a los inmigrantes rusos que había en Buenos Aires. Y entonces se mandó a hacer todo lo que eran las bases, se hizo en Rusia y se terminó de armar acá, y el arquitecto que la llevó a cabo fue alguien que seguramente para los que están relacionados con la arquitectura les va a sonar conocido, Alejandro Christoffersen. Christoffersen es el que hizo el Palacio San Martín, el de la Cancillería que está frente a la Plaza San Martín, la ex Casa Anchorena. Bien, ahí ese palacio lo hizo Christoffersen, es uno de los arquitectos más renombrado de la época. Hacia el 1900 varias mansiones eran de Christoffersen.
y él es el que lleva a cabo este proyecto. En cuanto a la parte edilicia, pero todo lo que vamos a ver ahora, que yo les estoy mostrando ya ingresando al lugar, vamos a ver por dentro un trabajo realmente maravilloso. Las venecitas, todo esto son como si fueran eh, mosaicos, pero no las venecitas italianas que generalmente conocemos en las construcciones. Son como cerámicas de colores, están todas trabajadas sobre las paredes, los techos, los pisos. Todo este color es tal cual, así como se los estoy mostrando. Desde el punto de vista artístico, es un lugar fascinante. Obviamente su liturgia es súper ortodoxa, ¿no? No tienen bancos, están de pie, la gente, sus liturgias son muy ortodoxas, muy tradicionales, pero la parte, digamos, de arte que tiene, a mí realmente me sorprendió la cantidad de colores que tienen. De hecho, tengo entendido que en Rusia, por ejemplo, ya no hay, por el tema de bombas y demás, ya no quedan iglesias como esta, o sea que la de Buenos Aires es un caso atípico. Como les contaba, acá, por ejemplo, la gente, la costumbre es que las mujeres no pueden entrar en pantalones, le dan una pollera para ponerse arriba del pantalón y tienen que ir con la cabeza cubierta, ¿no? Son las costumbres para ingresar al lugar, pero la gente que quiere ver adentro cómo es, tiene que hacerlo porque es la única manera de poder ver esto adentro. Realmente, a nivel artístico, a mí me gusta mucho todo lo que es arte, así que realmente me parece un trabajo espectacular. Y los techos están pintados todo con frescos, ¿eh? O sea, como si fueran en relieve. Una belleza. Saliendo de ahí, estamos justamente enfrente de lo que se llama Parque Lezama. Este parque, así como lo ven, tiene muchísima historia. Acá, en este lugar, que hoy vemos así, ¿no? Esculturas del estilo grecorromano, de hecho está la loba de Rómulo y Remo y demás. Esto viene del 1900, cuando esto fue un parque abierto. Miren lo que eran. La foto que les mostré recién, les traje una foto antigua para que vean que era muy parecido. Pero no solamente esa parte, es lo único que quedó igual. Hay muchas cosas que cambiaron. Originalmente acá se vendían los esclavos, cuando esto era un terreno, o sea, como les contaba, en 1536, don Pedro de Mendoza en esta zona funda la primera ciudad de Buenos Aires, después en 1580 Garay hace la segunda fundación, porque la primera había sido destruida por aborígenes, y entonces en 1580 obviamente la ciudad crece. Acá era venta de esclavos, básicamente. Se puso, de hecho, no sé si sabían, que hubo corrida de toros se hacían, ¿eh? Había una plaza de toros en este lugar. ¿Y quién lo compra? Primero lo compra un inglés. Después ese inglés se lo vende a la familia, bueno, ella era Álzaga, él era Lezama, de ahí el nombre. Cuando Lezama muere, a 5 años la esposa vende la propiedad, se lo vende a la Municipalidad de Buenos Aires. Y ahí se hace un parque enorme, un parque preciosísimo que es el que estamos viendo ahora. Se lo tengo que mostrar en foto porque ya no existe. Ahí había un lago, había un trencito que llevaba a los chicos a pasear por el lugar. Tengo entendido que había una pista de patinaje también, un circo, un lago que podían pasear con cosas acuáticas por el lago. Era un lugar realmente bellísimo. Miren, esta glorieta, un molino holandés, todo esto estaba cerrado con rejas. Pero este parque era digamos, uno de los más importantes de Buenos Aires y obviamente después quedó abandonado, se fue quedando en desuso, empezaron a entrar maleantes, se sacaron las rejas y durante un gran tiempo Parque Lezama, acá tienen el sitio de toros que les decía. Eso estaba donde están las escalinatas hoy en día, está el anfiteatro para que se puedan ubicar. Y en este lugar, miren cómo era, ¿eh? Enrejado, qué bonito. El parque, reconocerán ese formato de árboles típico, al igual que Palermo y demás, porque lo remodeló Carlos Tais, que él era director de todo lo que era parques y paseos en la época, que hacía casi todos los parques y plazas del lugar. Pero bueno, obviamente lo que quedó de esto
es lo que conocemos hoy en día de Parque Lezama, muy poquito de lo que fue ese parque original. Lo que sí quedó es la mansión de esta señora, de la esposa de Lezama, que cuando se lo vende a la municipalidad, lo que le dice esta señora es: yo se los vendo por muy poco dinero, pero lo que sí tienen que ponerle al parque para que la gente conozca y pasee el nombre de mi marido para que quede en perpetuidad. Por eso se llama Parque Lezama. La casa donde ella vivía pasó a ser lo que hoy conocemos como esto que vemos acá, el Museo Histórico Nacional. Ahí pueden entrar, es en forma gratuita, a lo mejor les cobran un bono de contribución y uno puede ver todo lo relacionado a la historia argentina. Realmente es interesantísimo de ver, hay obras de arte, hay cosas relacionadas con los personajes de nuestra historia. La mansión en realidad se basó bastante en el modelo de lo que es el Palacio San José de Urquiza en Entre Ríos, y tiene un aljibe precioso, o sea, es muy bonito de ver, realmente es muy recomendable. En su interior lo que tenemos es la habitación, por ejemplo, de San Martín, está remodelada. Si uno pasa por este pasillo puede llegar a donde está el sable corvo del general San Martín, con siempre un granadero custodiándolo, y realmente todo lo que tiene que ver con pinturas de la época, de las guerras con el Paraguay y demás. Un lugar interesantísimo para poder recorrer. Llegada la noche, obviamente esto cierra y empieza a tener funcionamiento los bares notables de la época. Hay muchas pulperías en la zona de San Telmo, pero pulperías en realidad ayornadas. En realidad no son pulperías reales. En la zona de Buenos Aires, como esta que estamos viendo, está armada como pulpería. No hubo pulperías acá en la ciudad, las pulperías tenían que ver con el campo. Pero sí es interesante ver lugares así que están armados como para el turismo. Entonces, la persona que entra acá puede ver cómo funcionaba una pulpería real. En este lugar, por ejemplo, es interesante la que les estoy mostrando, porque esta pulpería es hecha, está formada como pulpería, con horno de barro, que cocinan con todo típico, ¿no? En realidad es muy rico todo lo que se prepara en horno de barro, pero el dueño es un francés, muy divertido es, o sea, porque habla en francés y todo, con el acento es muy divertido. Otros lugares, por ejemplo, que tienen que ver con espectáculos folclóricos, los mismos cena shows o restaurantes que hay, que son como para poder disfrutar de nuestro folclore. Y en la calle podemos ver, obviamente, estas típicas construcciones de la época, pero también mucho de lo que es el arte callejero. En este caso, títeres para los niños, con todo lo que era el candombe, que era típico de la ciudad. Algo muy interesante que es la casa mínima, es la casa más chiquita de Buenos Aires. Tiene una historia que se las dejo para otro día, pero tiene 12 metros de largo por 3,5 de ancho. ¿Por qué? Bueno, eso se lo contaré en otro momento porque no nos va a dar el tiempo, pero adentro uno puede visitarla, hacer visitas guiadas y recorrer. Ahí se cuenta un poco también todo lo que fue la historia, porque tiene que ver con los negros libertos, hay todo un mito, una leyenda, ¿no? Pulperías armadas como de la época, adentro en su interior, y cerquita de ese lugar, un lugar, esto sí, es una cosa muy novedosa, los voy a llevar a caminar por debajo de la tierra. 1 hora dura, más o menos, esta excursión. No son Manzana de las Luces, porque Manzana de las Luces está en Montserrat y uno puede bajar, ver los túneles y subir. Esto realmente uno puede caminar 45 minutos o 1 hora por acá abajo, y fíjense que no es para claustrofóbicos, ¿no? No es demasiado acotado, los túneles tienen bastante espacio, pero sí es interesante saber que esto fue un arroyo entubado, que en la época de la colonia se entubó, obviamente, tiene que ver con toda esta peste que hubo en 1871. Imagínense que para cada uno de estos lugares yo tengo que contarles 2 horas por cada cosa, ¿no? Así que se los estoy contando muy rapidito todo, pero esto tiene que ver con una remodelación que se hizo posterior a toda esa peste. Entonces ahí se cuenta toda la historia desde la segunda fundación de Buenos Aires en adelante, mientras uno camina por debajo de los túneles y se va contando cómo se hizo eso, cómo se reconstruyó, cómo se hizo el saneamiento de la ciudad. O sea,
súper interesante. Si seguimos caminando, nos vamos a poder encontrar también con muchos conventillos. Algunos incluso están funcionando. Cuando hicimos La Boca el otro día, estuvimos hablando de los conventillos, y los de La Boca son distintos a los de San Telmo, pero hay muchos. De hecho, al lado del lugar que les mostré recién de los túneles, está el que se supone que nació Tita Merelo. El mal llamado conventillo de la Paloma, porque no es el del sainete, es otro, pero tiene mucha historia este hermosísimo barrio de San Telmo. Acá ya llegamos a lo que es la iglesia San Pedro Telmo, ¿no? La catedral de ellos, que es arquitectónicamente tan bonita. Pero es rara verla, porque si la miramos desde atrás, vamos a la cuadra de atrás y la miramos de atrás, la vamos a ver con líneas muy simples, muy jesuita. Y desde adelante tenemos una fachada totalmente italianizante. ¿Esto por qué? Porque tardó 142 años en hacerse, en terminarse. Empezaron los jesuitas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ingresar, le falta un poco de mantenimiento en realidad a esta iglesia, pero la iglesia de San Pedro Telmo empezó haciéndose, los jesuitas empezaron la construcción. Cuando ellos fueron desalojados y enviados nuevamente a España por orden del rey, lo que sucede es que está un tiempo inconclusa la construcción, y luego vienen los padres betlamitas, que no sé si escucharon de la orden de los betlamitas, es más conocido quizás jesuitas, franciscanos, o dominicos, recoletos, pero los betlamitas, que con TL, no es tan común. Y de hecho hay una calle chiquitita que es Betlén, que está bordeando a la Plaza Dorrego, es una cortadita de una cuadra nada más. Bien, ellos continuaron un poco la obra, hicieron la casa de ejercicios espirituales que está al lado, que después fue la cárcel de mujeres, y un tiempo fue el museo penitenciario, hoy es la sociedad de la Fundación de Mercedes Sosa. Ya no está más el museo penitenciario que había hecho Pettinato, el papá del muchacho de la televisión. Entonces, toda esta historia transcurre acá mientras están los betlamitas. Pero, ¿qué pasa? Los betlamitas no la terminan totalmente. Se termina recién después en 1000 con Benoit, con Pedro, el arquitecto Pedro Benoit. Recién 142 años terminan las dos fachadas principales, y ahí es donde, las dos naves, perdón, principales, y ahí es donde se termina definitivamente la construcción. Por eso es que desde adelante tiene una fachada y desde atrás otra. Esto que tenemos enfrente, que es un colegio secundario privado, en realidad fue la primera escuela de medicina. Otro dato importante del barrio. Y acá, si seguimos caminando, a media cuadrita ya tenemos Plaza Dorrego, donde vemos ahí algunos personajes que se han vestido de época, como para hacer algunas representaciones. Ese día había una actividad histórica, y también autos antiguos. En San Telmo se solían hacer mucho este tipo de cosas realmente muy interesantes. Eh, 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 Uno tiene todo lo que es la feria artesanal, y que sigue casi hasta, más o menos hasta casi cerca de la Plaza de Mayo. Acá vamos a encontrar que hay muchos bares notables en el barrio de San Telmo, con toda su historia, su boiserie de madera, casas antiguas que se mantienen como en la época, como las que estamos viendo, y esta otra iglesia que en realidad es la Santísima Trinidad, pero es el convento más conocido como convento de Santo Domingo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tiene ese mausoleo que hay ahí están los restos del general Belgrano, el creador de nuestra bandera. Está embalsamado y están ahí en la parte del patio de cuando uno entra a la iglesia. Otra cosa importante también que podemos encontrar en San Telmo para visitar es el mercado. El mercado se puso muy lindo, originalmente era de antigüedades y de gastronomía, sigue teniendo eso, pero incorporaron mucho también al estilo español, más al estilo Barcelona, Madrid, que allá hay estos mercaditos donde uno puede comer y tiene las mesitas, bueno, mesitas compartidas ahora no sé si va a haber, pero tiene estas mesitas que uno puede sentarse y comer algo en el lugar, muy al estilo europeo. Se puso muy bonito y es un lindo lugar que uno puede ir a pasear también en San Telmo. Todo gratis, casi todo gratis en San Telmo. Algunas cosas
Obviamente hay espectáculos, hay cosas obviamente que tienen de interés general que pagar, pero también hay muchas alternativas. Bares como el bar del Federal, el bar La Poesía, son bares notables. Vamos a hacer en algún momento un especial de bares notables porque es muy bonito también ver este tema. Y justamente recorriendo toda esa parte, tenemos mucho más para hacer en esta parte de San Telmo tan bonita, pero yo prometí entregar en horario, así que voy a dejarles, en todo caso hacemos un San Telmo 2 en otro momento, y por hoy nos vamos a despedir, así que cualquier consulta que tengas, si hicieron alguna consulta, la voy a mirar ahora, no sé si tengo un ratito para responder. 2 minutos, puedo llegar a ver el chat. A ver, lo miro un minutito, a ver si tengo alguna pregunta. Y si no, hacemos una cosa, miren, les prometo esto. Lo miro ahora, les agradezco a todos por haber estado ahora hoy en la noche. El próximo jueves a las 2 de la tarde esto se va a repetir. Y en todo caso ahí les respondo, como yo ya estoy fuera, no estoy en vivo, les voy a poder responder si hay alguna consulta para hacer ahora, así entrego en punto el programita. Les mando un beso grande a todos, muchas bendiciones y gracias por estar, ¿eh? Y seguir recorriendo nuestra hermosa ciudad para bendecirla nuevamente. Hasta luego.